No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo un lugar. Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean por las mismas obras. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con esta serie, la serie de sermones que tiene como título, no sé si lo recuerdan, se llama Dios encarnado, la gloria del mediador en el Evangelio de San Juan. A través de distintos capítulos de San Juan hemos visto la enseñanza directa del Señor Jesucristo. El propósito de esta serie, si recordamos, es poder tener y recordar nuestra identidad confesional, que es lo que nosotros confesamos y creemos, en una unidad doctrinal. Poder entender el orden del pacto y el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Y enseñar, por supuesto, una cosmovisión cristocéntrica a toda la congregación. Hoy corresponde este capítulo 9, ya hemos ido avanzando y hoy nos centramos en una situación compleja, en una atmósfera de sentimientos encontrados. Este capítulo 14 viene precedido por el capítulo 13. Les pido que si pueden ir con su Biblia al capítulo 13, voy a ir recordando ciertos pasajes de este 13 como introducción a lo que se viene. Es una atmósfera densa y solemne. Estamos en el contexto del discurso del aposento alto, que se registró en el capítulo 13. No sé si recuerdan qué es el aposento alto. Este fue un lugar que el mismo Señor Jesucristo le encargó a los apóstoles que fueran a buscar. Y es clave porque se presenta, hay estudios eruditos que hablan de que es el mismo lugar de refugio que después los apóstoles se reunieron después de la resurrección y también en Pentecostés. Pero esta es la primera vez que se habla del aposento alto. La idea de este aposento alto era alejado del bullicio, del ajetreo diario de la ciudad. Estaban preparándose para la Pascua, se imaginan la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén, y además estaban en la condición de que a Jesús ya lo estaban persiguiendo para apresarlo. Ya se había conspirado ese plan posterior a la resurrección de Lázaro. Entonces es en este lugar donde el Señor va pasando por distintos momentos, entre ellos la última cena, el hecho inesperado en que el Señor se amarra a su cintura una toalla para lavarle los pies a los apóstoles. Sin duda era un momento que nadie esperaba. El mismo apóstol Pedro se negó en un principio a que el Señor le lavara los pies, encontró que era demasiado. Y el Señor lo vuelve a exhortar, a reflexionarle en esta enseñanza de servidumbre, donde Pedro termina aceptándolo e incluso quiere que lo lave completo. Entonces es un momento cargado de emociones, debe haber sido muy grato, muy fuerte ese momento.
Después pasa un momento en que el Señor les dice que no va a estar, que se va a ir, que va a desaparecer, anuncia su muerte. Imagínense la sorpresa de pasar ese momento grato y llega este momento. Ahí les pido que vean en Juan 13, 33 dice, en Juan capítulo 13, versículo 33, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como le dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Cómo se sentirían ustedes en ese lugar de los apóstoles, donde estaban muy entusiasmados, tenían toda la esperanza puesta en el Maestro? Ellos habían dejado atrás sus trabajos, sus familias, sus costumbres, y el Señor les vuelve a decir que a donde Él va no lo pueden seguir. Y para terminar en el capítulo 13, como si esto ya no fuera poco, les comunica el acto de traición, identificando al traidor Judas. Esto está en el versículo 13 del 36 al 38, dice así, Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le responde, ¿tu vida darás por mí? De verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Eso es todo lo que pasa cuando parte este versículo que veremos ahora. Por eso el primer versículo se explica entendiendo todo lo del capítulo 13. Dice, capítulo 14, versículo 1, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Es en este escenario de crisis, de sentimientos encontrados, en donde Cristo no busca simplemente calmar un sentimiento pasajero, sino establecer un fundamento primordial para la fe y la existencia de esa iglesia. Si nos miramos hoy en día aquí, hermanos, en la fuente, ¿cuántas veces el temor nos abruma ante los cambios del mundo? El propósito de la palabra de hoy es presentar a Jesucristo, no como una simple guía moral, sino como el mediador exclusivo entre Dios y el hombre. Debemos comprender que la exclusividad de Cristo, que muchas veces es odiada por el mundo, es paradójicamente la única fuente de consuelo verdadero para el creyente. Para entender un poco esto, miremos a los primeros cristianos. Estos primeros cristianos que fueron perseguidos no por adorar a Jesús, no fueron perseguidos por adorar a Jesús. El Imperio Romano era tolerante con la multitud de dioses. A ellos les daba lo mismo que apareciera un dios más. Los primeros cristianos fueron perseguidos por adorar exclusivamente a Jesucristo. Eso es lo que ellos no toleraron. Mientras estaba la imagen del emperador que era declarado como Pontifex Maximus, que significa el puente máximo o el constructor de puentes, y que exigía ser llamado el Kyrios o el Señor. No sé si les suena parecido el Pontifex Maximus, máximo pontífice, es un juego de palabras, máximo puente. La iglesia de los primeros siglos afirmaba que solo hay un mediador y un solo Señor en un mundo de pluralismo agresivo que no es ajeno a lo que nos pasa hoy en día. Debemos reforzar esta idea entendiendo que la paz del corazón no descansa en tolerar el error del que está al lado. No debemos aceptar ese error. No se debe descansar en que, sino todo lo contrario, que tenemos paz en la exclusividad de la verdad. Es por eso, hermanos, que este sermón se centra en el versículo 6, que dice, bueno, tiene como título el sermón, el camino, la verdad y la vida, el único mediador. Es parafraseando el versículo 6. Para poder entender esto, vamos a abordarlo en 3 puntos. Está súper claro, no hay más vueltas que darle. Vamos a ver a Jesús como el camino, a Jesús como la verdad y Jesús como la vida.
El título entonces, para los que quieran anotar, es El camino, la verdad y la vida, el único mediador. Entonces vamos con el primer punto que dice, Cristo es el camino. Aquí yo le hago una pregunta, hermano. ¿El destino final del cristiano es simplemente ir al cielo? Sin duda eso es lo que va a pasar. Pero le digo que ese no es el destino final, sino ir a la casa del Padre y tener comunión con Él. Cuando Jesús afirma, yo soy el camino, no está entregando un mapa ético al responder la confusión de Tomás en el versículo 5, que le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús establece un acceso legal y espiritual al Padre, basado estrictamente en su obra sustitutiva. Cristo le asegura a sus discípulos que la casa de mi Padre hay muchas moradas. La ilustración de esta casa paterna en que el Señor aquí es clave, porque es como cuando nosotros tuvimos nuestra casa de nuestros padres, teníamos plena confianza. Después nos vamos de la casa de nuestro padre, hacemos nuestra vida, nos casamos, pero el acceso a la casa de nuestros padres en muchos casos no está bloqueada. Uno incluso puede tener, yo recuerdo que cuando estaba acá en Chillán, venía de Santiago y tenía la llave de la casa de mis papás, y yo llegaba y entraba sin tal vez avisarle de sorpresa, y bueno, los saludaba, los abrazaba con cariño, incluso podía abrir hasta el refrigerador con plena confianza de estar en la casa del Padre. Esto es lo que el Señor quiere entregarnos acá. Cuando vamos como extraños a una casa, nos enseñan que no debemos ser confianzudos, ¿cierto? No podemos llegar y abrir el refrigerador. Pero Cristo, a través de su obra de obediencia, nos ha comprado esa libertad filial. No somos visitas en la presencia de Dios, somos hijos que entran con la seguridad de que el mediador ya ha puesto nuestro nombre en la lista de los redimidos. Y esto lo hemos explicado en el versículo 2, que volvemos a leer. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, que lo hemos encontrado en muchos lugares. Aquí se habla del preparar lugar para ustedes. Muchas veces se confunde esto como una obra de construcción, que el Señor va a ese lugar a construir casas, qué sé yo, llevará materiales, martillos, y ese es el trabajo que va a hacer de construir. No se engañen, hermanos. Esto no es así. El preparar es la obra consumada. La preparación del lugar no es una tarea de construcción, sino que se refiere a la obra redentora completa que viene en los días que siguen. Su muerte, su resurrección, su ascensión y mediación ante el Padre. Ese es el camino que va a preparar, ese es lo que tiene por preparar, no que va a construir casas. Para apoyar esta idea de entender la afirmación de que Jesús es el camino, hay un teólogo que hizo una paráfrasis de esto y se basó en Hebreos 2:10. Si que lo pueden buscar, dice así: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este teólogo lo explica de esta manera. Les voy a leer textual lo que él dice. Después de una vida de obediencia, el capitán de nuestra salvación, aunque torturado y azotado con su muerte sacrificial, superó cada obstáculo que le impedía el paso de la comunión con su Padre. Él llevó nuestro pecado, Él murió a su dominio y de esa forma derrotó a Satanás.
Con su resurrección venció la muerte, abriendo un camino nuevo y vivo a la santa presencia de Dios para todos los que creen. Del vientre a la cuna, del desierto al Gólgota, de la tumba al trono, nuestro Señor Jesucristo abrió un camino de gracia. La exclusividad de Cristo, que es la parte final del versículo 6, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Choca frontalmente con el pluralismo, es decir, muchas formas de ver a Dios. Se usa esta frase: muchos caminos llevan a Roma, que puede significar que no importe en qué Dios creen, mientras crean en un Dios. No importa cómo se esté llegando a Él. Afirmar esto, hermanos, choca frontalmente con la exclusividad de Cristo. El final de este versículo 6. No es arrogancia afirmar que Cristo es el único camino, es la máxima expresión de la misericordia soberana de Dios ante los pecados que bloqueaban todo el acceso al cielo. Dios mismo proveyó el único puente posible. La Biblia establece sin matices que hay una sola opción posible para cualquier persona de cualquier pueblo, raza o cultura. Es fundamental comprender que este camino no es una religión, no es un sistema político, ni una filosofía o una doctrina moral. El camino es una persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Entendiendo ya cómo es Cristo el camino, nos vamos ahora al punto 2, que Cristo es la verdad. Cuando Jesucristo declara yo soy la verdad, no está sugiriendo que Él simplemente es un buen maestro moral, un filósofo excepcional o un hábil intérprete de la realidad. Sin duda que lo era. Pero a diferencia de otros líderes o fundadores de movimientos religiosos que aseguran enseñar la verdad y claramente mostrar el camino correcto, Cristo hace una afirmación radicalmente distinta. Él es la encarnación de la verdad de Dios y la revelación final del Padre. Aquí se empieza a desatar qué es esta verdad. Todos los profetas del Antiguo Testamento que predicaron se limitaron a dar testimonio de esta verdad que venía. Hablaron de la salvación de la verdad. Pero Jesús se presenta como la realidad suprema hacia la cual todos estos profetas apuntaban. Esto se evidencia cuando Felipe le pide que les muestre al Padre. Y Jesús le responde categóricamente que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. En nuestra cultura secularizada, la verdad suele reducirse a sentimientos subjetivos. No obstante, para el Señor Jesús, la verdad es personal y absoluta. Ante la petición de Felipe, Señor, muéstranos al Padre, Jesús responde con un reproche cargado de celo divino. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Y aquí contemplamos la doctrina de la exégesis de Dios. Recordamos que exégesis es la interpretación crítica, objetiva y profunda de un texto para extraer su significado original. Si yo reemplazo esta afirmación que es sacada de la RAE o de Internet, al decir la exégesis de Dios, podríamos decir, es la interpretación crítica y objetiva y profunda para extraer el significado de Dios. Cristo es la exégesis de Dios. Jesús es quien interpreta y da a conocer al Padre invisible. Para dimensionar la profundidad de esta declaración, es indispensable mirar el inicio del Evangelio de Juan, capítulo 1, si pueden buscarlo ahí, para que digan que no son inventos. Dice:
Juan identifica en los orígenes del universo con la persona de Jesús, lo identifica como el verbo o la palabra, el logos en griego. Este verbo existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios, siendo la misma palabra mediante la cual Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis. En un momento decisivo de la historia, esta palabra que estaba fuera de todo tiempo y espacio, entró en el tiempo y el espacio, haciéndose carne y habitando entre los hombres. Por eso, en este sentido, Jesús es la exégesis viva de Dios. Así como la exégesis se encarga de desentrañar o explicar la verdad o el significado de un texto, Jesucristo es quien revela, manifiesta e interpreta a Dios Padre en toda su plenitud, porque Él mismo es Dios. Nadie puede entender, conocer a Dios, sino a través de Jesús, pues la gracia y la verdad se hicieron realidad exclusivamente a través de Él. Vamos de nuevo a Juan 1, versículo 18, dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Lo que Juan nos dice acá es que nadie ha conocido jamás o ha visto jamás a Dios, pero el niño que Dios tiene en los brazos, que es su Hijo único, Él lo ha dado a conocer. Y ese Hijo único estuvo entre nosotros. Como argumenta el doctor R.C. Sproul, dice, la verdad de Jesús, para poder entender más este término de la verdad, está indisolublemente ligada a su impecabilidad. Lo que quiere decir aquí que no se puede separar lo impecable de Jesús con su verdad. Si Jesús enseñó con autoridad absoluta, pero estuviera equivocado en lo más mínimo, habría cometido un pecado moral al engañar a su pueblo. Por tanto, dado que no hay pecado en él, Jesús debe ser la verdad misma. Eso es lo que dice Sproul. Pero para entender esto un poco más, hermano, la falsa sabiduría frente a la verdad unificadora. Al comprender que Jesús es la verdad, podemos tener una de las lecciones más confrontadoras que se enfrentan sobre la identidad de Cristo. Sin menospreciar el conocimiento académico que pueda tener una persona que conoce un individuo que es brillante, que es educado, que rechaza a Cristo, está almacenando en su mente datos inconexos. Es como muy parecido a un montón de ladrillos que sin duda son útiles para una construcción, pero que jamás podrían lograr a formar un edificio. Se requiere indispensablemente del diseño y de la mezcla que unifica esos ladrillos, el cemento. En este caso el cemento es Cristo, para conectar esos fragmentos y darle una verdadera coherencia, propósito y significado. Bajo esta luz, un creyente humilde que apenas pueda tener educación básica, por ejemplo, pero posee el conocimiento, es creyente, cree en Jesucristo, tiene un conocimiento de la verdad absoluta infinitamente superior a las mentes académicas más privilegiadas que viven dándole la espalda al Hijo de Dios. Pero para que esta verdad tenga sentido, y aquí enganchamos con el tercer punto, dice, pero la verdad no solo debe ser un conocimiento intelectual, requiere de un corazón resucitado que pueda abrazarla. Y ahí vamos con el tercer punto. Cristo es la vida, la necesidad de una regeneración. Finalmente, en este versículo 6,
de las características que nos da el Señor. Dice, Cristo se proclama como la vida. Debemos ser precisos aquí, hermanos. La teología reformada nos enseña que el hombre en su naturaleza caída no está simplemente enfermo o necesitado de una dirección. Voy a repetir. El hombre en su naturaleza caída no está simplemente enfermo o necesitado de una dirección. Está separado de la gloria de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:1. El mismo apóstol Juan, que hemos estado revisando, volvemos al capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. Juan vincula muy fuertemente qué es la luz con la vida. Y esta verdad encierra algo que transforma. Si no hay vida, tampoco hay luz, es lo que dice Juan. Y sin luz no existe la capacidad de entendimiento. Todo es finalmente oscuro. Para entender un poco cómo aplica esta luz, un hombre ciego de la gloria de Cristo, aquí habla de que un hombre no tiene luz, las personas que son ciegas no tienen luz, no pueden ver, pueden estar siempre en la oscuridad. Entonces, un hombre ciego a la gloria de Cristo no puede ver porque carece de la chispa vital que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Esto mediante una intervención divina. La vida espiritual no es el esfuerzo humano que Dios premia, sino una gracia divina, un regalo inmerecido que el mismo Dios crea en nosotros. Juan 17:3 dice, la vida eterna, para entender también la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan también nos enseña qué es la vida eterna. Y él no nos dice que traducir vida eterna es igual a vida de duración infinita. Lo que dice Juan es que la vida eterna es el conocimiento relacional de Dios a través de Cristo. Aquí nos encontramos, hermanos, a la paradoja frente a nuestra predicación reformada o presbiteriana. Muchas veces proclamamos el Evangelio a muertos espirituales. Para entender por qué son muertos espirituales, la analogía con un cadáver físico, una persona que está muerta, por más estímulos que le hagamos, por más que lo toquemos, que le encendamos una luz o que queramos que reaccione, esa persona es incapaz de reaccionar. Si lo llevamos a la muerte espiritual, no puede reaccionar a ningún estímulo espiritual. Es totalmente ciego a la gloria, a la hermosura y la majestad de Jesucristo. El hombre sin Cristo es un zombie espiritual. Puede tener una salud física vigorosa, éxito académico, ser una persona de bien, pero es un cadáver ambulante, totalmente incapaz de reaccionar a los estímulos del espíritu o deleitarse de la hermosura de la santidad. Y es solo cuando Cristo, que es la vida, llama eficazmente, así como lo hizo con Lázaro al llamarlo al salir de la tumba. Él le dice a viva voz, sal de ahí, llamamiento eficaz. Asimismo es cuando el Señor llama al pecador, éste recupera los sentidos espirituales, tiene vida por medio de Jesús para ver la verdad y caminar por el camino. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene predicar el Evangelio? La respuesta revela la asombrosa sabiduría de Dios. El Señor ha ordenado, hay un mandato del Señor, que la predicación de este mensaje, que el mundo incrédulo rechaza con todas sus fuerzas, sea el instrumento poderoso mediante el cual Él imparte vida,
El predicar el Evangelio, hermanos, es el instrumento que Dios ha ordenado para que Él pueda otorgar la vida. Dios utiliza las verdades de su palabra como la exclusividad intolerante del cristianismo para hacerle ver al hombre su impotencia, su condenación y así moverlo eficazmente a clamar misericordia. Por eso, hermanos, es un grave error intentar pulir o suavizar el mensaje del Evangelio, quitándole el carácter exclusivo para hacerlo más aceptable al mundo. Es precisamente el mensaje sin diluir el que Dios usa para salvar. Es el Evangelio el instrumento que Dios usa para resucitar el corazón, mientras el mensaje es proclamado. Si un cristiano hoy se encuentra transitando el camino hacia la casa del Padre, no es por su propia sabiduría o su rectitud, sino exclusivamente porque Jesús, en su infinita gracia y misericordia, tuvo la piedad de él y le impartió vida cuando estaba muerto. Gracias a ese milagro inmerecido, el creyente pudo ver la belleza de Cristo, abrazarlo como el camino y la verdad y asegurar su recepción con los brazos abiertos en las moradas eternas de la casa del Padre. Para concluir, hermanos, voy a abordar 4 puntos de conclusión. Dice, un consuelo profundo para el corazón turbado, amor y cuidado personal. Muchas veces usamos la declaración de este versículo 6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, exclusivamente para predicar a los inconversos. Y olvidamos que el Señor Jesucristo dirigió estas palabras a sus propios discípulos, a los apóstoles, en un momento de profunda angustia. Si has venido hoy con un corazón cargado, turbado por las aflicciones de esta vida, recibe el amoroso consuelo del Señor. Tu entrada en la casa del Padre no depende de tu mejor esfuerzo, sino enteramente de la obra perfecta que Cristo ya realizó por ti en la cruz. Jesús ya se presentó ante el Padre mostrando las marcas de su sacrificio perfecto, asegurando que tu nombre esté inscrito y seas recibido con los brazos abiertos, sin cuentas pendientes con la justicia divina. Descansa en esta verdad, dale gloria a Dios, porque si hoy estás en ese camino, es puramente por su gracia y misericordia, al dar vista cuando estaba muerto. El distintivo de la comunidad, el amor mutuo, vida de iglesia. En el mismo contexto de su inminente partida, y aquí hago spoiler de los capítulos que se vienen, Jesús dejó un instrumento importantísimo para la vida en comunidad. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En la ausencia física de Cristo, que es como estamos hoy en día, el mundo no nos identificará por nuestros templos o por nuestra estudiosa teología reformada, sino por la mera práctica sacrificial en que nos amemos los unos a los otros. La iglesia debe ser un refugio donde el amor de Cristo se encarne en nuestras relaciones diarias, demostrando al mundo exterior que verdaderamente somos discípulos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Tercera reflexión, diligencia y valentía para no diluir el Evangelio. Exhortación con firmeza. Vivimos en una época pluralista donde hay muchas formas de creer en un Dios, pero la exclusividad del cristianismo les resulta odiosa o intolerante al mundo. Sin embargo, debemos recordar que los primeros cristianos, quienes no fueron perseguidos y echados a la fiera simplemente por adorar a Jesús,
sino por adorarlo exclusivamente y negarse a reconocer otro Salvador. Los exhorto, hermanos, a que con mucha preocupación no traten de pulir y suavizar el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable a la sociedad. No se dejen influenciar por un mundo que rechaza los absolutos. Manténganse firmes en la convicción de que Cristo no es una opción entre muchas, sino la única opción. Para terminar, la misión impulsada por la urgencia y la esperanza, preocupación por las almas. Finalmente, el hecho de que el hombre por naturaleza esté espiritualmente muerto no debe apagar nuestro fuego o nuestro celo del Evangelio, sino todo lo contrario, debe encenderlo aún más. En la profunda sabiduría de Dios, este mensaje exclusivo que el mundo incrédulo rechaza con todas sus fuerzas es un instrumento poderoso que el Señor usa para dar vida y salvar a los pecadores. No nos callemos del Evangelio, hermanos, tenemos que predicar. Hagámoslo con urgencia, sabiendo que la persona que está a nuestro lado un día cruzará esa línea sin retorno. Hagámoslo confiados en que Jesús es un gran Salvador, capaz de iluminar el entendimiento del ciego y impartir vida, que todo ser humano necesita desesperadamente para ver su gloria, tomar el camino y entrar en la casa del Padre. Oremos, hermanos.